Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Bueno, qué gran día de fútbol tuvimos ayer, no tan bueno como el martes evidentemente, pero fue un gran día de fútbol en esa otra semifinal de Champions. El Atlético de Madrid empató a 1 contra el Arsenal de Arteta. Hay que decir que ese partido tuvo muchas fases, que al principio del partido optó el Cholo Simeone por Oblak en portería. Había ciertas dudas en cuanto al 11 del Atlético de Madrid y se resolvieron todas evidentemente. Oblak en la portería, Janko como central, Llorente en el lateral derecho y Johnny Cardoso en el pivote. En la primera parte el Arsenal estuvo ligeramente superior al Atlético de Madrid, solo un poquito. Es cierto que termina esa primera parte con el conjunto inglés adelantándose en el marcador con un penalti transformado por Víctor Gyökeres tras una acción muy protestada por Janko, porque el penalti es como mínimo justito. Hay que decir que mete un misil el jugador sueco del Arsenal, que es imposible para Oblak, imposible de parar, le pasa entre los brazos, pero es que, como digo, es imposible. La segunda parte, ya con el 0-1, el Atlético de Madrid salió muchísimo mejor. Cambia prácticamente todo para el Atleti. Se ve que la charla de Simeone que afectó mucho a los jugadores, y logra el empate en el minuto 56. Ya había tenido una ocasión clara unos minutos antes, pues logra el empate en el minuto 56 tras un penalti que provoca a Llorente, un chut que es un poquito extraño. Es cierto que la fortuna está del lado del Atlético de Madrid en ese caso, porque es un chut un poco raro que va hacia un lado de la portería, lejos de la portería, y le da la mano a Ben White. Penalti que transforma también con otro misil Julián Álvarez en el 56. A partir de ahí, muchísimas ocasiones para el Atlético de Madrid, especialmente una de Griezmann que da el larguero, otra de Lookman que se queda delante del portero y falla la pararraya porque va al centro. Y el partido, pues como digo, se le puso de cara al Atlético de Madrid, o parecía que se iba a poner de cara al Atlético de Madrid, incluso consiguiendo la victoria. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral, porque al final del partido, alrededor del minuto 80, se pide un penalti a favor del Arsenal, que después el VAR llama al árbitro para que lo vea y finalmente no lo concede. A partir de ahí mejoró un poquito el Arsenal, el Atlético de Madrid cayó un pelín y el partido acabó 1-1. La mala noticia para el Atlético es que fue sustituido Julián Álvarez con molestias en el tobillo. Veremos qué acaba pasando, pero bueno, eso fue lo que dijo el Cholo Simeone al respecto. Los aficionados atléticos preocupados, ¿cómo está el tobillo de Julián? Bueno, le harán una prueba para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible. ¿Eres optimista para estar el martes? Siempre soy optimista. Siempre es optimista. También habló Simeone de las polémicas del partido. Yo decía del primer penal, me pareció, desde mi humilde opinión, que hay un contacto de espalda, que el jugador espera el contacto del rival y se tira. Me parece que en semifinales de Champions se necesita un penal, que sea penal. Pero bueno, el árbitro ahí entendió que fue penal. Después, en la otra ocasión, entendió que gracias al VAR, si no, en la mano no era mano, porque gracias al VAR fue penal, y el penal del segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Así que hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita. De las polémicas también quiso hablar el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y sobre todo de esos penaltis. Le escuchamos. Yo de verdad, es difícil de entender porque en la Premier la mano de Ben White, por ejemplo, no es penalti, pero en la UEFA sí, lo sabemos. Está bien, ya está, lo aceptas porque hay un criterio y ya han tomado esa decisión. Lo que pasa después con él no lo entiendo, es un penalti claro, hay contacto, y que eso te lo lleven al VAR y tengan que revisarlo 13 veces para quitar el penalti a este nivel me parece que es inaceptable. Vamos con otros partidos. En el día de hoy el Rayo Vallecano se juega su pase a las semifinales de la Conference League. Es cierto que es el primer partido, la ida se jugará en Francia. Noche histórica para Vallecas. Recordemos que la última vez fue ese 2000-2001, donde el Rayo llegó a unos cuartos de final de la Copa de la UEFA, por lo tanto nunca ha estado en semifinales de una competición europea. En este caso sería de la Conference League. Intentarán evidentemente llegar a esa final en Leipzig el 27 de mayo. El feudo franjirrojo, el estadio de Vallecas, ha sido un bastión para el equipo rayista. Ha ganado 12 partidos europeos
de los 12 que ha disputado esta temporada, solo ha perdido uno, esos octavos de final contra el Samsunspor 0-1, o sea que muy bien los partidos para el Rayo en Madrid concretamente. Hay que decir que tiene ciertas bajas, no va a estar Luis Felipe, que se pierde el resto de temporada, ni Randy Enteca, ni Álvaro García, que vienen con molestias desde hace varios partidos. Recupera el equipo franjirrojo a Augusto Batalla, su portero titular en todos los partidos prácticamente, excepto cuando está evidentemente lesionado. Del partido y de todo un poquito habló en la rueda de prensa Íñigo Pérez, le escuchamos. No son nervios es cuando tú no estás preparado, nervios es cuando quizás has conseguido algo que no te pertenece. Creo que el temor a jugar este tipo de semifinales, bien entendido, es muy positivo, creo que estamos en esa fase. Y sobre todo hay un poco de precipitación en que las horas sucedan para que todo empiece y que encontremos un hábitat que es donde realmente nos encontramos cómodos, que es Vallecas, y jugar a fútbol. Evidentemente el Rayo lo que quiere es jugar a fútbol. En otros partidos del día de hoy, el Nottingham Forest se enfrenta al Aston Villa en la Europa League y el Sporting de Braga al Friburgo. Y el otro partido de la Conference League es el Shakhtar Crystal Palace, donde el equipo inglés es favorito. Seguimos hablando de fútbol, pero en este caso de sanciones, porque le ha caído justo a Isi Palazón, hablando del Rayo, 7 partidos de Liga con el Rayo Vallecano. Por lo tanto, no va a disputar más partidos, teniendo en cuenta que solo quedan 5 de esta Liga. El Rayo, que bueno, no está en descenso, pero que está cerca a esos puestos, lo va a sufrir evidentemente. Esto se produce después de ese partido contra la Real Sociedad, en el que expulsan a Isi Palazón, y después de ello le dice: eres un sinvergüenza al colegiado. Pues eso ha provocado que le caigan 7 partidos. Isi Palazón declaró a Marca que la Liga no trata a todos los equipos por igual, y además el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha dicho que Isi Palazón está prácticamente hundido. Vamos a escuchar lo que dijo en esa entrevista con el partidazo de la cadena COPE. Lo ves ahí, sí, esta tarde, que yo vengo del entrenamiento, que le falta llorar, hundido. Es decir, un jugador que ha sido ejemplar, que se reúnen todos los atenuantes que no han sido tenidos en cuenta. Arrepentimiento espontáneo, va inmediatamente tras el partido al árbitro: oiga, usted disculpe, etcétera. Se coge también, no ha tenido antecedente alguno de esas acciones. Y tercero, lo que se llama provocación, es decir, provocación, evidentemente, porque ese partido tuvo muchos errores que el propio comité de árbitros ha asumido. Por cierto, a Esteban Andrada, el portero del puñetazo del Zaragoza, el portero que le metió un puñetazo a Pulido en la cara, el jugador del Huesca, le han caído 13 partidos, 12 por la sanción, más esa doble amarilla que le suma uno más. Impresionante esta sanción que tiene el portero para los próximos 13 partidos, como acabo de decir. Nos vamos ahora al tenis, donde se acabó el barco de los españoles. Rafa Jodar perdió contra Yannick Sinner, se esperaba, pero bueno, ojo, dio la cara, 6-2, 7-6, sobre todo en ese segundo set, en el que estuvo cerca pues de llevárselo. Es cierto que en el tiebreak no consigue ningún punto, pero es que el italiano es muy bueno, y al final Jodar solo tiene 19 años, es el futuro. Sinner, a pesar de ser muy joven también, es evidentemente el presente. De los 12 jugadores que iniciaron el torneo, de los 12 españoles que iniciaron el torneo, 7 hombres y 5 mujeres, ya no queda nadie. Sinner se enfrentará en las semifinales al francés Arthur Fils. Evidentemente pues Alcaraz no estaba y han ido cayendo todos, y ahora pues el último que quedaba es Jodar. Pero bueno, oye, cuartos de final está muy bien, creo que eran sus primeros cuartos de final de un Masters 1000. Cerramos hablando de baloncesto, porque el Real Madrid ganó en la Euroliga, se enfrentaba a la Apoel Tel Aviv, ganó 86-82. Es cierto que sufrió más de lo debido, hubo un momento que prácticamente le sacaba 20 puntos al equipo israelí, pero el Apoel empezó a remontar y hasta acercarse tanto en el marcador que prácticamente solo ganó por 4 puntos el equipo de Madrid. Hay que destacar esos 21 puntos de Facundo Campazzo, que le llevaron a la victoria. La mala noticia no solo se quedó en ese acercamiento de los israelíes, que finalmente consiguió sacar adelante el equipo del Real Madrid, sino que Tavares se marchó lesionado y tiene mala pinta. Scariolo no fue muy optimista en rueda de prensa, hablando de ese duelo de cara a este viernes, ese segundo duelo que enfrenta a los dos equipos. Esperemos que sí que pueda llegar. Por cierto, la Euroliga sigue en el día de hoy, el segundo partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, que tiene que ganar sí o sí, porque llevarse 2 derrotas de Valencia para llegar a Grecia con un 0-2 sería muy complicado para los valencianistas, así que tenemos los ojos puestos en ese partido, evidentemente de cara al día de mañana para comentarlo. También juega mañana el Real Madrid. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Nada que ver el partido del Metropolitano con lo que vimos la noche anterior en el Parque de los Príncipes de París, 5-4.
del PSG frente al Bayern. Eliminatoria que por lo tanto está abierta, como está la del Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. A mí el Arsenal no me convence. No me convence nada, porque es un equipo que domina los partidos, pero no crea situaciones de peligro, ni tiene tampoco mucho gol. 2 penaltis han decidido el partido. Y sobre todo cuando el Atlético estaba mejor, que fue en el segundo tiempo, que despertó, vamos a decirlo así, se para el partido para ver una jugada polémica en el área. Podía haber pitado, que inicialmente pitó penalti el árbitro, y luego la anuló el VAR. Ahí se acabó el Atlético de Madrid. Ahí apareció de nuevo el Arsenal, que casi, gana el partido. De momento, la eliminatoria está igualada para la vuelta en Londres. ¿Qué tiene que hacer Simeone? Hombre, pues también tiene que apostar un poquito, ¿no? Menos defensivo, más ofensivo, intentar matar como sea la eliminatoria y sobre todo pensar que es el objetivo que le queda esta temporada. Ganar un título, ganar la Champions, que es el objetivo prioritario del Atlético de Madrid. ¿Será capaz de hacerlo? No metió a Sorlo cuando había que hacerlo en el Metropolitano, porque el vikingo luego tiene gol y no lo sacó. ¿Por qué no lo sacó? Julián se ha retirado, vamos a ver qué tipo de lesión tiene, si es un susto, pero solo tiene que ser determinante para intentar buscar el triunfo en Londres la próxima semana. Por lo tanto, 2 eliminatorias abiertas, sin nada decidido, la del PSG Bayern y la del Atlético de Madrid con el Arsenal. ¡Viva la Champions! Estamos aquí entre la tertulia con una atlética de pro. Aquí ya la tengo a mi izquierda, Natalia Fernández, que vamos a escuchar por su voz que ayer en el Metropolitano algún grito hecho, ¿verdad, Natalia? Sí, he de decir que algún grito eché, pero también viene de atrás un catarro. Hombre, es que, no, de atrás de muchos partidos del Atlético últimamente están todos muy tensos. También tengo aquí a la derecha a Gonzalo Sánchez Arjona para hablar de ese partido, pero primero quiero ir con Natalia. ¿Cómo está el atleticismo después de ese empate que podría para algunos saber a derrota? Porque yo creo que el Atlético fue mejor, ¿no? Fue mejor, sabor agridulce, pero hay que sacar el lado positivo. Yo creo que el 1-1 puede ser incluso ventajoso para el Atlético de Madrid, porque quizá el 2-1 hiciese plantear un partido diferente en Arsenal, y con el 1-1 es una final anticipada, tienes que ganar, no te vale otra cosa. Eso me parece muy interesante. Yo hablaba con Julio, nuestro técnico, también atlético, que él pensaba que va a ser un partido largo, que va a ser eliminatoria larga y que podría llegar incluso a la prórroga. Yo estoy en ese barco también. Gonzalo, antes de hablar del partido de vuelta, el partido de ayer, ¿qué te pareció? A ver, estoy de acuerdo con lo de Natalia, que el Atleti mereció más, que mereció ganar, pero yo no estoy tan de acuerdo que sea un resultado beneficioso, porque creo que el irte ganando al Arsenal ya le vas a obligar a jugar mucho más agresivo, que por ejemplo para mí ayer no jugó muy agresivo. Es verdad que sí que tuvo el control del juego en la primera parte, tocó mucho, pero no jugó muy agresivo. Y lo poco que vi del Atleti a la contra me pareció que lo hizo muy bien y que hizo bastante daño. Entonces, si el Arsenal en este caso tiene que jugar más agresivo, va a dejar más huecos. Entonces yo creo que eso al Atleti igual le hubiera venido bien para poder matar la eliminatoria si se hubieran ido con un 2-1, porque para mí ayer hay 2 o 3 jugadas que el Atleti podía haber hecho mucho daño, que no lo hace por un último pase que no lo da bien. Sí. Entonces yo creo que ayer el Atleti, si se hubiera ido ganando 2-1, podría haberle sacado rentabilidad. Por supuesto, un 5-0 ya hubiese sido. Bueno, claro, no, pero me refiero maravilloso. Yo voy a decir, que quedarse con lo bueno. Yo voy a decir una cosa. Yo sí que estoy a cierto punto de acuerdo de que el Atleti a veces juega mejor, incluso en situaciones de necesidad. Sí, de necesidad. Porque ayer mismo, es que lo vimos en el partido de ayer. La primera parte del Atleti para mí no es buena, la del Arsenal tampoco, porque para mí, lo digo aquí, el Arsenal es un equipo aburridísimo. O sea, de verdad es aburridísimo. Sí, ha llegado a semifinales de Champions, va primero en la Premier, todo perfecto, con una defensa envidiable, impresionante tanto Magallanes como Saliba, pero es que es aburridísimo. O sea, no creo ocasiones, es de un lado para otro, centros, poquísimo juego interior. O sea, a mí de verdad me parece aburridísimo. Pero cuando se pone por delante después de ese penalti que transforma a Gyökeres, en la segunda parte vemos un Atleti totalmente distinto. Y esto le ha pasado en varios partidos. Cuando el Atleti ha estado en una situación complicada, es que da su mejor versión. Y bueno, pues agarrándome a lo bueno, sí que puedo estar de acuerdo contigo, Natalia, que bueno, oye, llegando con ese resultado que en principio igual desde Londres pues se vende como bueno, aunque se está vendiendo que fue un robo, a mí me sorprende, pero sí que es verdad que igual vemos un Atlético mejor, que más el Atlético de la segunda parte que el de la primera, ¿no? Yo quiero dar un dato que es en el año 2014, cuando el Atlético llega a esta final en Lisboa contra el Real Madrid. Viene de una semifinal, primer partido en casa, se empata 0 contra el Chelsea, vamos a Stamford Bridge y quedamos 1-3.
pese a que el Chelsea se empieza adelantando. Entonces quizá vamos a tirar de precedentes que igual puede ser un aliciente, no está todo perdido. Hay que decir que el Arsenal no ha perdido esta Champions todavía. Oye, que se fuese esa primera derrota en Champions, fuese en esas semifinales contra el Atleti, pues estaría muy bien, ¿no? A ver, es que yo creo que el Arsenal en la primera fase de la Champions sí que tenía un juego mucho mejor, entonces yo creo que sí que era muy superior a esos rivales, y ganó bien, y ya cuando el Arsenal ha bajado su nivel le ha tocado rivales que es que el Leverkusen no es un rival como para que te eliminen de Champions, y el Sporting y estuvo cerca, y el Sporting de Lisboa tampoco, y también estuvo cerca porque ganaron solo con un gol y en el último minuto. Entonces yo creo que bueno, el Arsenal ha pasado un poco sin pena ni gloria estas fases de eliminatoria, porque creo que le han tocado rivales que son bastante inferiores a él, y aún así ha sufrido. Si yo le hubiera tocado un rival, no sé, un Newcastle, un Barcelona, yo creo que igual lo han eliminado, sí. Y tiene posibilidades, yo creo, el Atleti de pasar, de verdad. Yo quiero hablar también de la mentalidad. Hablábamos ayer de que llegaban los dos equipos en un momento de mentalidad un poquito malo por ciertos resultados, por ciertas derrotas. Pero yo creo que ayer el Atlético de Madrid demostró que en lo que es mentalidad, yo creo que en general, pero en lo que es mentalidad está por encima del Arsenal. Y el Arsenal, en ese momentos en los que el Atleti se empieza a acercar, se nota esas carencias de mentalidad que tiene y que le están acarreando derrotas en la Premier. Pero yo creo que al Atleti no se le notaron. Ese peso de haber perdido la Copa, yo no lo vi. No sé si tú lo viste, Natalia. No se le vio. Es cierto que el ambiente que ayer se vivió en el Metropolitano yo creo que te hace olvidar cualquier partido pasado. Y también, a ver, por lanzar o por romper una lanza a favor del Arsenal, está jugando muchos partidos importantes, está jugando la Premier, son 4 torneos los que juegan, entonces es normal que también el peso del juego les empiece a pesar. Y la cabeza, es cierto, este fin de semana creo que es contra el Fulham, cuando se juegan prácticamente la Premier. Veremos a ver. Yo creo, mira, ahora que lo sacas, Gonzalo, lo comento contigo. Hay que decir que, claro, este fin de semana el Atlético de Madrid vamos a jugar prácticamente nosotros 3 en punta, va a jugar Julio de portero y va a jugar Andrea, nuestra realizadora, en la defensa. O sea, no va a jugar nadie, evidentemente, pero el Arsenal sí que tiene que jugar con todo el mundo contra el Fulham. Esto va a ser muy importante de cara a la vuelta, entiendo. A ver, yo creo que le puede pasar factura, o sea, ya no solo por la carga de partidos y por lo físico, sino porque puedes tener lesiones. Están viendo que se están lesionando muchos jugadores. Tiene muchas lesiones. El Arsenal tiene muchas lesiones, además hay que sumarle eso, ¿no? Que creo que en una eliminatoria también importa. Y luego aparte que si por ejemplo los titulares que no están jugando bien, que van a jugar contra el Fulham, no consiguen ganar al Fulham y igual se les va a la Premier, eso mentalmente también puede ser, es que como el Arsenal puede ser desastroso, porque ya puedes decir, mira, acabo de perder la Premier definitivamente, estaba a no sé cuántos puntos, me la va a ganar el City, y encima con mi equipo titular, que son los que van a tener que jugar contra el Atleti, es que no he conseguido sacarlo. Entonces yo creo que eso mentalmente le puede destrozar mucho al Arsenal. Yo, si fuese el Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético de Madrid, estaría muy pendiente de lo que pasa en la Premier este fin de semana, de verdad. Creo que puede ser muy clave. Me acuerdo de una de las eliminatorias que pierde el Barcelona siendo remontado, que no recuerdo cuál de todas es, creo que es la de Liverpool, pero no estoy seguro, que justo después tiene que jugar una final de Copa contra el Madrid y llega contra el Valencia, si no recuerdo mal, y llega el Barcelona completamente fundido mentalmente. Pues creo que puede pasar algo parecido. ¿Es la que gana el Valencia 2-1? 2-1, creo que sí. 0, ¿no? No lo recuerdo, pero creo que es una que gana el Valencia, y creo que la eliminatoria es el Liverpool, pero vamos, no me haga mucho caso porque no estoy del todo seguro. Pero sería una cosa parecida. Antes de terminar, quiero hablar de varios jugadores, Natalia, porque para mí lo de ayer es una cosa bárbara. Antoine Griezmann. Yo no sé, Antoine, ¿quién le ha dicho que se tiene que retirar en la MLS ya? Le decía ayer a Parrado que para mí está para ser titular con Francia. De verdad, o sea, sé que está retirado de la selección, sé que no, pero yo soy de Shams. Con la falta de creatividad que tengo en el centro del campo, y yo, de verdad, por Dios lo digo, Antoine Griezmann, oye, 20, juegas en el centro del campo, tu último torneo, porque lo que hizo ayer fue una exhibición. Sí, completamente. Sí que es verdad que en los últimos 10-15 minutos está completamente fundido, que podría haber entrado Sorloth, pero no lo decide o no creo que tenía molestias solo porque venía arrastrando hasta el lunes, había estado fuera del grupo, entonces, pero bueno, Griezmann está claro que se va a dejar hasta la última gota en el último partido, quiere la Champions como un Atlético más, y está claro que si pasa por él tenemos buen jugador, estamos en buenas manos. Gonzalo. Es que estoy de acuerdo, es que es que ya no es ayer, es que creo que la temporada que está haciendo Griezmann es increíble. O sea, renovó, en principio iba a ser un papel un poco más secundario, de que igual iba a jugar, y Coque igual, que iban a jugar pocos partidos, ya la edad, y es que bueno, pues como el vino, ¿no? Mejoran con los años. A mí me da mucha pena que Griezmann se vaya al MLS, creo que tiene nivel. Siempre se dice para 1 o 2 años más, luego igual el año que viene juega y pega un bajón increíble. El año pasado fue mala la temporada que hizo, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que tiene nivel
tanto para Francia como para quedarse un año más, y se va a notar su baja ya no solo en el Atleti sino en la Liga. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que Griezmann, todas las jugadas que pasaban por su pie, todas mejoran, y eso es que eso es un buen futbolista. Hay ciertos jugadores que hacen unas cosas, otras, pero es que todos los balones que te llegan al pie mejoren instantáneamente, tanto cuando tienes que jugar rápido, cuando tienes que jugar lento, cuando tienes que tener la pelota, cuando tienes que sacarla rápido, cuando tienes que chutar. Es cierto que tiene un par de ocasiones que falla. Yo en una sí que le doy que te podría haberla metido, que es esa que saca, creo que es Gabriel. En otra es un remate complicadísimo que le da al larguero, y es más acierto de Griezmann, ¿no? Casi meterla por ahí. Solo quiero destacar un último nombre, Pubil. Quien crea que no tiene que ir a la selección, que se ponga al partido de ayer y lo comentamos. Muchas gracias, Natalia. A ti, creer. Muchas gracias, Gonzalo. A ti, Eric. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.